Queridos hermanos, hermanas, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones heridos, a proclamar la liberación a los cautivos y la libertad a los prisioneros y proclamar un año de gracia del Señor. Hemos sido ungidos desde el bautismo y hoy día de un modo particular los obispos, diáconos, sacerdotes, hemos sido ungidos no para ser reyes, sino servidores. Hemos sido ungidos para pastorear. Servimos pastoreando. El pastoreo es lo más propio de nuestro ministerio. Evangelizamos pastoreando, no administrando conceptos, no gestionando. Fíjense, curiosamente, Dios eligió pastores para conducir a su pueblo. Abraham, Moisés, David. Y la autoridad del pastor se la da no su genialidad, sino su presencia constante, su dedicación, el cuidado que le dispensa a las ovejas de su rebaño. La clave del pastoreo, por lo tanto, es la presencia afectiva y efectiva. Los que entienden de Biblia, acá hay varios, entre ellos nuestro Marcelo, y de sus lenguas, dicen que la traducción exacta de Yahvé no es tan fácil, pero querría decir algo así como yo estoy donde tú estás. Y en el Nuevo Testamento el Señor se nos presenta como el buen pastor y agregará el por qué es el buen pastor. Va a decir, porque yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. O sea, y de hecho sí, lo sabemos muy bien nosotros. Si uno va a un pueblo o un barrio y pregunta por el cura, lo primero que le van a decir, y es quizás el test decisivo de su ministerio, de nuestro ministerio, es no está nunca, ni se lo ve, dicen, ¿no? O lo contrario, podríamos haber comenzado positivamente, ¿no? Está, nos conoce, camina el barrio, camina el pueblo, nos visita, nos quiere. Lo primero que nuestro pueblo valora de nuestro ministerio es presencia o ausencia. Y el pueblo en el sentir, nos recuerda el Papa, es infalible. El pastor está de pie para no perder de vista el rebaño. Tiene raíz de su cercanía, su olor, como insiste el Papa Francisco. Las conoce por su nombre y ellas conocen su voz. Por otro lado, es una persona dispuesta a derramar su sangre por su rebaño. Y entrando ya en lo novedoso de Cristo, el pastor, va a decir San Agustín, se vuelve pasto para sus ovejas, en el caso de la Eucaristía, ¿no? Interesante Saint-Exupéry, en este tema del pastoreo, no necesariamente desde la fe, en La Ciudadela, que es su obra póstuma, tiene un relato muy lindo, donde posiblemente, dicen, se inspiró posiblemente en su padre, que sería posiblemente un intendente, un jefe comunal de algún pueblito francés, ¿no? Muy querido y muy respetado por su gente. Pues este hombre una mañana al cruzar la plaza, dice allí Saint-Exupéry, lo pone en primera persona él, una mañana al cruzar la plaza del pueblo se encuentra una niñita abandonada llorando y piensa, por un lado, que si sigue de largo seguirá siendo el buen jefe, no perderá la buena fama para su gente, pero no habrá sido fiel a su misión. Dice, si paso de largo, no habré acabado mi obra. Es necesario que esta niña sea consolada. Por otro lado, cae en la cuenta que no todo está bajo control, que hay cosas que se nos escapan. Y entonces le brota una oración cristianísima. Se duda si terminó cristiano, algunos dicen que fue un hombre que la Iglesia no debió perder, dicen algunos comentaristas. Pero surge una oración cristianísima que habla de nuestra impotencia, de nuestra incapacidad para resolverlo todo y del recurso al Dios más grande, a ese pastoreo con mayúscula que el Señor ejerce con su pueblo. Dice, Señor, mi manto es demasiado corto y soy un mal pastor que no sabe abrigar a su pueblo. Préstame un pedazo de tu manto para que en él reúna a mis trabajadores y a mis sabios y a los esposos y esposas y a los niños y las niñas que lloran. Así pues,
aquí Saint-Exupéry. Así pues, el pastor aparece como guía afectuoso, comprensivo, capaz de infundir esperanza, condescendiente con todos, que corrige con dulzura, que no grita, que no anda alzando la voz por las calles, va a decir Mateo, que no rompe la caña cascada ni apaga la mecha que se extingue, que pueden acudir todos los que están afligidos y agobiados para ser aliviados. Ser pastores, como nos anima el Papa Francisco, significa asumir, por pura gracia de Dios y a pesar de nuestra debilidad, la responsabilidad de caminar delante del rebaño, sin indecisión al guiarlo, para hacer reconocible nuestra voz tanto para quienes han abrazado la fe como para quienes no pertenecen a este rebaño. Significa salir a buscar a las dispersas, ir a los rebaños lejanos, los rebaños indiferentes y a veces incluso agresivos. Y uno sabe que esto es difícil. Dice el Papa, a veces es tentador quedarse en casa con unas poquitas ovejas dóciles que por supuesto también hay que cuidar, pero a nosotros obispos, sacerdotes, diáconos, consagradas, consagrados, el Señor nos quiere pastores, dice el Papa, no peinadores de ovejas. Ser pastores quiere decir también disponerse a caminar en medio de nuestro pueblo, capaces de escuchar el silencioso relato de quien sufre y sostener el paso de quien siente que ya no puede más, atentos a volver a levantar, a alentar, a infundir esperanza. Nuestra fe sale siempre reforzada al compartirla con los humildes, cuando nos inclinamos ante quienes el Señor confió a nuestra solicitud. Y entre ellos reservemos un lugar siempre preferencial para los más pobres. Que para ellos nuestro corazón, nuestras manos y nuestra puerta permanezcan abiertas en toda circunstancia. Y ser pastores a veces es ir detrás del rebaño, viendo, pispeando, diría Brochero, por dónde Dios va conduciendo a su pueblo para poder servirlo y no ser obstáculo de la gracia. Tendremos, por otro lado, que ir reacomodando el corazón ahora que vamos volviendo a la normalidad. Ya, de hecho, en este domingo ha habido muchísima gente que ha pegado la vuelta, digamos, ¿no? Pero venimos de un tiempo muy difícil de pandemia, por lo tanto, tendremos que ir reacomodando el corazón ahora que vamos volviendo a la normalidad, retomando actividades, volviendo a vincularnos con la gente, para poder rezar, para poder preparar el corazón para ese momento que ya lo estamos viviendo. Nos puede servir la experiencia de nuestro Señor, que después del bautismo fue llevado al desierto por el Espíritu para ser probado, 40 días de soledad, digamos una verdadera cuarentena. Es interesante ver qué hizo el Señor una vez cumplido ese tiempo, cuando pasó del aislamiento a la normalidad, diríamos, ¿no? Y si tuviéramos que resumir cuál fue esa actitud post-cuarentena, podemos decir que terminada esta experiencia el Señor empieza a contactarse, a estar cerca. De entrada nomás lo vemos al Señor que se acerca a los de la barca, los llama, los invita a correr con Él su suerte. Lo vemos entrar en casa de Simón, vemos cómo les acercan los enfermos. Lo vemos ir de visita y a descansar a casa de sus amigos Lázaro y sus hermanas Marta y María. Lo vemos sentarse a la mesa con sus amigos antes de la pasión, compartiendo quizás su miedo y preparándolos para la prueba y comprometiéndolos para el servicio que ahora quedará en sus manos. Lo vemos ir de Galilea a Judea, de Judea pasando por Samaria, haciéndose el encontradizo con la samaritana en el pozo, y más allá toca a un leproso y cura al epiléptico. Se nos pide, en definitiva, excentricidad, es decir, es darse hacia afuera, olvidarse de sí mismo. Una excentricidad que no busca ojos bonitos, sino ciegos. No calles luminosas, sino callejones oscuros. No las fiestas, sino inválidos desde hace 38 años. Interesante, Fronsato decía, el pueblo
nos pide que seamos sacerdotes y basta. El pueblo no le reclama al cura o al diácono o al obispo o a los religiosos, las religiosas, pues todos pastoreamos, ¿no? Queda claro hoy día de un modo particular. Nos dirigimos a los sacerdotes, pero todos pastoreamos, ¿no? Ni hablar de las religiosas, los religiosos. Las mamás pastorean a sus hijos, los maestros pastorean a sus alumnos, los buenos empresarios pastorean a sus empleados, ¿no? Todos somos pastores, todos tenemos rebaño encomendado, y a la hora del juicio no va a ser cuántos eran, sino cuánto amor pusimos en cuidarlos, ¿no? Dice Pronsato, el pueblo pide que seamos sacerdotes y basta. El pueblo no le reclama que haya asistido a tal o cual universidad, pero sí le reclama que asista a la escuela obligatoria del Evangelio. No le exige que sepa idiomas, pero sí que sea capaz de entender y de hacerse entender con claridad. No le pide que aparezca regularmente en la televisión, pero sí le pide que aparezca en la puerta de su casa cuando hay una pena, un dolor, un problema o una alegría que compartir. Curas sin adjetivos, que modestamente, sin ruido, pero con seriedad y convicción, han decidido que vale la pena perder la vida por causa del Evangelio. Pidamos humildemente, en este día, en esta misa tan linda, tan fuerte, que el Señor nos dé brazos y hombros fuertes para cargar a las ovejas, que nos dé mirada penetrante y compasiva para encontrar a las perdidas, nos dé esa capacidad, ese ojo que se necesita para ubicar siempre a la más lastimada, a la más frágil y por eso mismo la preferida del Señor. Y la capacidad de alegrarnos por la gracia de ser dispensadores de la misericordia del pastor bueno. Que el Señor renueve nuestro corazón y nos dé un corazón nuevo. Y que nuestra Madre la Virgen y nuestros santos pastorazos cordobeses, Brochero, Esquiú, Angelelli, nos echen una manito. Quiero también finalmente expresarles mi afecto, mi cariño y mi agradecimiento por la paciencia, por la cercanía y la oración que han tenido todos ustedes en este tiempo para conmigo, que, digamos, me tocó un tiempo y me toca un tiempo de fragilidad, en donde ciertamente no he podido acompañar y acompañarlos como lo merecen. Que el Señor los bendiga, que sea una Semana Santa fecunda, linda, muy cerquita del Señor, que en este caso muchas veces a través de la cercanía a nuestro pueblo. Que así sea. Quieren renovar a nuestro obispo y el santo pueblo de Dios las promesas sacerdotales que un día olvidaron. Quieren unirse y conformarse más estrechamente al Señor, renunciando a ustedes mismos, cumpliendo los sagrados deberes que, movidos por el amor de Cristo para el servicio de su iglesia, asumieron con alegría y en ordenación sacerdotal. Quieren ser fieles administradores de los misterios de Dios en la celebración eucarística y en demás acciones litúrgicas y cumplir fielmente el sagrado deber de enseñar, siguiendo a Cristo cabeza y pastor, movidos no por la codicia de los bienes terrenos, sino solo por el amor a las almas. Nos ponemos de pie y a cada invocación respondemos cantando: Cristo, óyenos, Cristo, óyenos. Ustedes, amadísimos hijos, recen por sus presbíteros. El Señor derrame abundantemente sobre ellos sus dones de manera que, siendo fieles ministros de Cristo,
los pecados y las angurias de la gente. Participemos en la bendición del óleo de los enfermos. Querido Padre, te presentamos el aceite para el óleo de los enfermos. Dios Padre de todo consuelo, por medio de tu Hijo quisiste remediar los males de quienes estaban enfermos. Escucha con bondad la oración del roto de la fe. Envía desde el cielo tu Espíritu Paráclito sobre este aceite. Tú que has hecho que él fuera producido por los vegetales para que restaurara tu cuerpo, enriquece con tu bendición este óleo, para que cuando sean ungidos con él, sientan en su cuerpo y en su alma tu divina protección, y así se vean liberados de la aflicción y de todas las enfermedades y sufrimientos. Señor, que este aceite sea santificado en beneficio nuestro por medio de tu bendición. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Con el bautismo somos introducidos en esa fuente inagotable de vida que es la muerte de Jesús, el más grande acto de amor de toda la historia. Y gracias a este amor podemos vivir una vida nueva, no ya en poder del mal, del pecado y de la muerte, sino en comunión con Dios y con los hermanos. Participemos de la bendición del óleo de los testimonios. Querido Padre, te presentamos la aceite para el óleo de nuestra bendición. Señor, tú eres la fuerza y el refugio de tu pueblo y has hecho del aceite un signo de tu poder. Bendice este aceite. Concede fortaleza a los catecúmenos que serán ungidos con él. Que al recibir la sabiduría y la gracia divina, comprendan plenamente el Evangelio de Jesucristo y se esfuercen en el cumplimiento de sus deberes cristianos, de manera que merezcan ser tus hijos adoptivos y se alegren de haber renacido y vivir en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Cuando acogemos el Espíritu Santo en nuestro corazón y lo dejamos obrar, Cristo mismo se hace presente en él y toma forma en nuestra vida. Cristo mismo será entonces quien reza, perdona, infunde esperanza y consuelo, sirve a los hermanos, se hace cercano a los necesitados y a estos últimos crea comunión y siembra paz. Participemos de la consagración del Santo Rito. Querido Padre, te presentamos el aceite perfumado para el Santo Rito. Queridos hermanos, pidamos a Dios Padre Todopoderoso que bendiga y santifique este aceite perfumado para que quienes sean ungidos exteriormente con él lo sean también en su interior y sean dignos de la redención divina. Señor y Dios nuestro, autor de los sacramentos, en cuya bondad se funda la vida de cuanto existe. Te damos gracias por tu inefable bondad. Tú fuiste quien en la antigua alianza reveló la misteriosa santidad de este aceite. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, hiciste que ese misterio resplandeciera de manera extraordinaria en tu Hijo muy amado. Cuando nuestro Señor Jesucristo salvó al género humano por medio de su misterio pascual, tu iglesia fue inundada por el Espíritu Santo y hecha poseedora de los dones celestiales, para que pudiera continuar y completar la obra salvadora del mundo. Desde entonces, por medio de este sagrado Cristo, a través de tu iglesia, otorgas a la humanidad la riqueza de tu divina gracia y conviertes a los hombres en hijos tuyos, mediante el renacimiento espiritual y la unción del Espíritu. Así, ellos semejantes a Cristo, los cristianos participan de su dignidad real, sacerdotal y profética. Los sacerdotes extienden la mano derecha hacia ti. Por eso, Señor, te pedimos que la fuerza de tu gracia transforme este aceite perfumado en un signo de tu bendición. Derrama abundantemente los dones del Espíritu Santo sobre nuestros hermanos cuando sean ungidos con él. Que los lugares y los objetos dedicados al culto por medio de esta unción se vean engalanados con el esplendor de la santidad. Te suplicamos especialmente, Señor, que el misterio que entraña este perfume haga progresar a la iglesia hasta que llegue a su total perfección. Cuando tú irradies el esplendor eterno en todas las cosas, junto con tu Hijo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Dios de... Aquí Dios Padre omnipotente, el
y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos damos fraternalmente el gesto de la paz.
reciban un afectuoso saludo de toda la comunidad judía por estas nuevas Pascuas, felices Pascuas, y también la gratitud nacional a nuestro querido obispo, también a Pedro, a Ricardo Yáñez, que me permiten tener esta bendición de compartir con ustedes este momento. Yo me decía a familia cuánto extrañaba este día, porque es una novedad en donde yo siento realmente lo que es la presencia divina. Tanta espiritualidad, tanto compromiso, tanta fe, tanta devoción, les diría tanta emoción. Esa palabra que es clave, recordaba el libro del Éxodo, que este aceite de unción se llama en hebreo Shena Mishha, unción Mishha. Esa palabra viene de la palabra Mesías, el Mesías, el ungido, por eso dicen así. Quería contarles solo que nuestros místicos, los cabalistas, como que en hebreo la S y la Sh se escribe con la misma letra, y como no está punteado el texto de la Torá, el texto bíblico, uno además de leer Mesías, puede leer Mesías, que en hebreo significa el que dialoga. Por eso traemos un poquito de Mesías cuando dialogamos, cuando nos escuchamos, cuando, como decía antes, estamos cerca. Así que en esta cercanía que gracias a Dios tenemos, permítanme digo, invocar la bendición sacerdotal para cada uno de ustedes con las palabras que ya decía Aarón hace unos 3.300 años allí en el desierto. Y Bareja, Adonai Beishmareja, y Aira Paná Bereja, Beomeca, y Sadonai Paná Bereja, Beasendeja, Shalom. Que Dios los bendiga y los proteja. Yo digo para que aprendamos nosotros a bendecirnos y a protegernos entre nosotros. Que Dios nos ilumine para que puedan reflejar su luz, que nos contagiemos de esa luz divina y que Dios les entregue un poquito de Shalom. Recién en la homilía lo escuchábamos hacer una reflexión sobre la cuarentena que le tocó vivir a Cristo, ¿no? Y comparándola con el rol que tenemos nosotros ahora en estos tiempos. Sí, digamos, hemos vivido una cuarentena, le ganamos el récord, me parece, a Jesús, que lo nuestro fue 2 años. Pero bueno, esa experiencia de soledad y después de ir hacia la gente, en el fondo, ese es el desafío. Hablamos del pastoreo, y como yo les decía, no solo pastorean los curas, los rabinos o los jefes de las religiones, diríamos así, sino que todos somos pastores, ¿eh? Un papá es pastor de sus hijos, un maestro de sus alumnos. Todos llevamos en el corazón los rostros de los que el Señor nos ha encomendado cuidar, ¿tá? Por lo tanto, no es que haya alguno más importante que el otro, sino que la importancia le da el amor que se pone en el cuidar el rebaño que Dios nos ha confiado a cada uno según la propia misión o la propia vocación, ¿no? Estas Pascuas coinciden con los números de una inflación que es la más alta en los últimos 20 años, y eso lamentablemente después desemboca en más dificultades para comprar alimentos, para comprar útiles, bienes, desemboca en más pobreza. ¿Qué reflexión puede hacer? Son tiempos ciertamente difíciles, así que bueno, por lo pronto que cada uno podamos poner de lo que corresponde a cada uno, el acompañarnos, el ayudar, el abrir espacios, el trabajar, ojalá lo más juntos posible para salir para adelante, digamos así, ¿no? Comenzando por nuestro pueblo, esa paciencia de nuestra gente, a veces en tantas dificultades, para nosotros son un ejemplo de paciencia y de seguir luchando, ¿no? En el fondo, estamos por celebrar la resurrección tiene algo siempre de comenzar de nuevo, y nuestra gente sabe de esta experiencia, de muchas veces sentir que nos caemos
pero nuestra gente tiene esa capacidad de ponerse de pie de nuevo, que realmente es un ejemplo para nosotros. Cuando habla de trabajar juntos, ¿también puede ser un mensaje para la dirigencia política, sea de un partido o de otro? Todo, no hay nadie queda excluido, ¿no? Sino que nos unimos en lo que es común. Después cada uno, seamos sus partidos, cada uno tiene su propia plataforma o sus propias ideas, pero hay cosas que son comunes. En definitiva, todos, si funcionamos bien, todas las instituciones, no solo las políticas, la finalidad es el bien común. Así que ahí, en esa no hay discusión, digamos, ¿no? Así que es... Urge esta. Urge, sí. Ciertamente son tiempos que hace falta, como dicen por ahí, sacarnos las pantuflas y ponernos las sandalias, decía por ahí algún autor, ¿no? A veces la pandemia nos ha achanchado, suena feo la palabra, ¿no? Pero nos ha poltronado un poquito ahí pero bueno, creo que ese es el desafío. ¿Cuál es el mensaje final para todo el pueblo católico en esta fecha? Para el pueblo católico y para todos, la esperanza, ¿no? Saber que siempre Dios no deja nunca de darnos una salida, una puertita abierta, una ventanita por donde respirar y salir hacia afuera, sobre todo hacia la gente. Cuidar de no encerrarnos en nosotros mismos, sino saber que de la ventana hacia afuera hay un mundo doliente que también somos corresponsables con ese mundo doliente para dar una manito, ¿no? Padre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga. Monseñor, una Pascua diferente hoy, este año ya como arzobispo. Sí, la verdad que es novedosa, así que bueno, tratamos de gozosa porque es el cariño de la gente y yo eso lo agradezco mucho. Muchísimas gracias.